Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, prepara tu corazón para escuchar la palabra de Dios desde el púlpito del Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús, Massachusetts. Fuimos creados para vivir en su palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente para toda buena obra. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Vamos a tomar esa porción, mis queridos hermanos y hermanas. Mientras usted busca Lucas capítulo 5, versículo del 16 al 26, allí estaremos. Lucas 5 del 17, vamos a leer en adelante hasta el versículo 26. Mientras usted lo busca, siento el sonido de las Biblias en físico. Las Biblias que están en digital pues no suenan, pero gloria a Dios que pues tenemos aquí un buen grupo de hermanos que cargamos la Biblia en físico y no tenemos miedo que se vaya a descargar el teléfono, sino que pues ahí la tiene usted, y gloria a Dios también por la tecnología que ahora la puede andar en el teléfono, en la tablet, en el computador. Y gloria a Dios por todos estos beneficios que nos ha dado. Así es que, hermanas y hermanos, busquemos Lucas 5 del 16 en adelante, versículo 17 para ser más exacto, al versículo 27. Así dice el Señor todos juntos a una voz. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios. Y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Puede sentarse, mis amados hermanos, y oramos. Le pedimos a Dios así sentadito, oramos. Padre, te pido, Señor, que me dejes esa gracia que necesito para exponer tu palabra. Ayúdame, Padre amado, necesito que el Espíritu Santo sea enseñándonos a Cristo. Que esta serie, Señor, Jesús Salva, que estamos preparando, Padre amado, para compartir en El Salvador, hoy nosotros queremos gustar de todo lo que la Biblia dice, Señor. Te damos honra y gloria, Padre amado, por este gran privilegio que ninguno de nosotros merecemos. Te pedimos que nuestros corazones sean edificados a través de tu palabra. Y también te pedimos, Dios, por la paz dentro de los muros de Jerusalén, que sea la paz en Israel,
concede, Dios, esa bendición a ese pueblo, que conozcan a Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Jesús salva, ese es el título de esta serie, que en esa portada he puesto ahí la bandera, porque llevo esta serie, mis hermanos y hermanas, para El Salvador. Una de mis cargas es ir a pregonar el glorioso evangelio y quiero hablar de esto, quiero hablar en este país. Y si Dios me da la oportunidad de pasar a Honduras en un futuro, pues vamos a hacerlo con mucho gusto. Y a Guatemala, Nicaragua, pues allá estamos ya con unos hermanos. Tenemos amigos en Honduras, hermanos pastores que han estado predicando aquí en nuestra iglesia. También tenemos en Guatemala amigos en todas partes, en Costa Rica y en Sudamérica. Hay muchos hombres y mujeres en México también. Esta familia, hermanas y hermanos, que somos la familia en Cristo Jesús, es una familia muy grande a nivel mundial. Y todos hemos sido comprados por el mismo precio. Y hablar de Cristo creo que a todos nos deleita, porque es la esencia del evangelio, es la esencia de la salvación. Si Jesús falta, hermanas y hermanos, es como que si faltara el plato fuerte en una cena. Si Jesús no está presente en la predicación de nosotros los expositores o en estas reuniones, si Jesús no es el centro, entonces no es una reunión eclesiástica, no tiene sentido, sino que es una reunión social, es un club social. Pero gloria a Dios, hermanas y hermanos, que Cristo Jesús nos ha dado este gran privilegio de tomar el Evangelio de Lucas los domingos para deleitarnos en esta hora, temprano en la mañana, poder seguir viendo esta maravillosa historia de Cristo Jesús. Jesús salva. Mis queridos hermanos y hermanas, en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26, tenemos un relato de unos hombres que se atrevieron a subir a un paralítico por el techo de una casa. Y eso es impresionante. La fe que tenían estos hombres y que sabían que Jesús podía arreglar esa situación de ese paralítico. Siempre, hermanas y hermanos, me ha asombrado la sagacidad de esos hombres, de cómo se sacrificaron para llevar a este paralítico a la presencia de Jesús. Y desde que nosotros comenzamos a leer ese pasaje, creo que somos confrontados, porque nosotros tenemos alrededor muchas personas necesitadas de Cristo Jesús. Y aquí hay algo, hermanas y hermanos, muy importante, que los hombres allí terminaron diciendo: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. En el versículo 26 de Lucas 5 dice: y todos sobrecogidos de asombro. Esta es la parte que es lo que va a despertar en el hombre su deseo por Cristo, su pasión. Si hay asombro, si es asombrado, si es impactado por la persona de Jesús. Si no le impacta, no va a pasar nada. Y luego dice: y glorificaban a Dios. Cuando somos asombrados por Jesús, explotamos en alabanza. Comenzamos a darle gloria a Dios, porque en Cristo miramos la imagen misma del Dios eterno. Y sigue diciendo: y llenos de temor. Este no es un pánico, miedo a la destrucción, sino que es una reverencia, es honra, sumisión, del temor que habla aquí. Decían: hoy hemos visto maravillas. Así que, hermanas y hermanos, veamos algunas cosas de lo que sucedió en aquel lugar. Jesús es el gran maestro por excelencia de todos los tiempos, y una vez más en el texto que nosotros acabamos de leer, versículo 17 en adelante, encontramos que hay una multitud de personas aquí. Dice: aconteció un día. Nosotros sabemos que en el versículo 16 estuvimos detenidos viendo esa disciplina de Jesús de orar, y oraba todo el tiempo y no era negociable. Él tenía un horario para estar en intimidad con el Padre. Ahora regresa y vemos el poder que hay en la persona de Jesús, y vemos el beneficio de la oración, de estar uno cerca de nuestro Dios. Lo que pasa cuando nosotros oramos al Dios, hermanas y hermanos,
al Dios real. Porque todos nosotros tendemos y corremos el peligro de confundirnos y orar, hablar con un Dios inventado por nosotros, un Dios imaginado que no nos edifica. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, aquí lo comprobamos porque cada vez que nosotros miramos a Jesús, que Él va a orar y vuelve, Él no vuelve como desanimado, Él vuelve más animado todavía. Y esa es evidencia de que Él viene cargado, que Él ha estado desahogándose y llenándose de la presencia de su Padre. Y aquí tenemos la evidencia. Si nosotros oramos al Dios correcto, al Dios verdadero de la Biblia, con el que Jesús tenía esa intimidad, nosotros vamos a salir animados. Vamos a querer compartir el Evangelio, que eso es lo que vemos aquí. Aconteció un día que Él estaba enseñando, dice, óigalo bien, ¿qué es lo que estaba haciendo Él? Que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. La élite religiosa había venido, los doctores de la ley. Y hay algo aquí, hermanas y hermanos, que podemos aprender. ¿Qué importa, digamos, qué clase de personas se sienten delante de nosotros? Si estamos comprometidos con el Señor, no vamos a cambiar el mensaje. Aquí están los religiosos. Y ellos no vinieron para aprender de Jesús. Ellos vinieron para fiscalizar, a ver qué era lo que Jesús iba a enseñar. Y lo vemos, sus corazones como están endurecidos, que en lugar de glorificar a Dios, ellos comenzaron a condenar a Jesús. A decir, este está blasfemando. No todos los que llegamos a este templo llegamos con la misma hambre de querer oír la voz de Dios. Espero, es mi oración, que todos vengamos con el deseo de aprender de Cristo. Y la evidencia que nosotros aprendemos de Cristo es que vamos a seguir sus pasos, vamos a imitarlo en la humildad, en la obediencia, en la sumisión, en el amor para con Dios, en el amor para con el prójimo. Esa palabra es bastante pesada, amor al prójimo. Yo cuando salgo tengo muchos comentarios de personas que me dicen que, incluyendo familiares, y le pregunto a mi hermano, mira, cuando fulano de tal se está congregando, fíjate que no sé, y cada vez que yo lo invito le digo que se debe de congregar, él dice que no necesita congregarse porque él fue al instituto, él fue a aprender y él ya sabe mucho y él allí le enseña a sus hijos y a su esposa. Contradecimos porque estamos contradiciendo a Jesús. Jesús fue el que estableció la iglesia local, para que, dice él, que por medio de este amor y esta convivencia vamos a dar un testimonio que la gente va a decir que Cristo está en nosotros y por esto seremos conocidos, porque los amamos los unos a los otros. Y ese es un gesto de amor que nos gusta estar juntos, hermanas y hermanos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a soportarnos, porque somos una gran cantidad de pecadores con defectos. Pero ahí vemos la obra de Dios, que Él nos da esa gracia para poder convivir juntos. Y la gente allá afuera se asombra, se sorprende y dice, ¿cómo es posible que en esa iglesia incluso nos tildan de hipócritas? Pero cuando alguien diga que somos un gran grupo de hipócritas, usted dígale, sí, todavía hay espacio para otro hipócrita más, como tú, dígale usted. Todavía hay espacio más para más hipócritas, dígale. Porque, digamos, el hombre en su pecado, su orgullo no le permite, y aquí vemos un grupo de la élite, doctores de la ley, hombres que estaban los sábados comprometidos. Y lo más sorprendente es que dice que habían venido de todas partes. Eso quiere decir que no eran 5, era un buen grupo de estos. Aquí se lo voy a volver a leer, dice, y estaban sentados los fariseos, los puritanos, los apartados. Y luego dice Lucas, y doctores de la ley, esto quiere decir los todólogos, los que saben, pero a su manera, los cuales habían venido de todas las aldeas, de Galilea, de Judea y de Jerusalén, es decir, de todo Israel habían llegado.
Pero luego dice algo que hay en Jesús, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba sobre él para sanar. Eso es lo que necesitamos nosotros, el poder de Dios en nuestra vida. Y sucedió, dice el versículo 18, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Aquí hay otro grupo, ya hay dos grupos de personas. Hay un grupo de fariseos, escribas, doctores de la ley, pero ahora vienen hombres humildes, hombres necesitados, hombres que saben que Jesús es la medicina, que Jesús es la solución, y ellos tienen una fe, tienen una confianza, que ellos no dudan, de tal manera que no les importa si los van a poner en la cárcel después porque dañan una propiedad privada, pero a ellos no les importó que se rieran los doctores de la ley y dijeran, estos sí son, si hubieran sido salvadoreños hubieran dicho, estos son bayuncos. Esa es la frase que usamos nosotros, ¿no? No es una mala palabra, es un digamos, en el vocabulario de nosotros. No sé si en Honduras también se usa, ¿verdad? O en Guatemala, pero cada país tiene sus frases. Versículo 18, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, dice el texto, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Eso quiere decir que lo habían intentado muchas veces de quererlo meter, pero no, estaba tan llena esa casa que no había el por dónde. Pero mire la inteligencia, vea, no botaron una pared, sino que dijeron por arriba el asunto es por arriba, allí sí no vamos directo donde está él. Ya se imagina usted ese cuadro, vea, todos allá abajo, me imagino que tenía que haber alguien ahí, avísanos dónde está parado él, está en el centro, primero tuvieron que alguien haber entrado, ¿no? Él está en el centro, está ubicado, pues ahí vamos a hacer un orificio, vamos a hacer un hoyo y ahí lo vamos a bajar. Esto es digamos, dramático, es un drama tremendo. Todos están allí y de repente va bajando una cama. Aquí nosotros quedaríamos asombrados si de repente ahí comienza a bajar una cama y con 4 lazos y viene un individuo allí. Usted diría, ¿verdad que estamos bien locos? Mira estos. Esto sí está claro, por eso es que quedaron asombrados. Y eso es impresionante. Y esto nos impacta de la persona que es Jesús. Es como un imán que atrae el metal. ¿Cómo no vamos a predicar de Jesús? ¿Cómo no vamos a hablar de Él? Y dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo ya fuerte, poderoso, y es que nosotros quizás aquí podemos hacer una pregunta. Si Jesús salva, la primera pregunta que nos podríamos hacer es ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque antes de salvar hay que conocer quién es esta persona para que tenga la capacidad de salvar. Bueno, allí con ese gesto que Jesús hace de decirle a este paralítico, tus pecados te son perdonados, se revela, hermanas y hermanos, que eso fue lo que incomodó y enojó a los fariseos y los escribas. Se revela que Jesús es Dios. Él es Dios. 100% Dios, 100% hombre. Para nosotros es una dulzura, esto es dulce, esto es agradable oírlo, porque el Espíritu Santo ha hecho posible que nosotros creemos que Jesús es Dios, porque la Biblia lo enseña, todos sus nombres, sus atributos, sus milagros, cómo la Biblia lo ha revelado, atributos que solamente Dios tiene. Pero para el musulmán esto es demoledor. El musulmán dice, no, Jesús no es Dios, Él no es hijo de Dios. Los testigos de Jehová también rechazan la divinidad de Jesús. Así que, hermanas y hermanos, contestando la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios.
que vino a esta tierra. Versículo 21 de Lucas 5. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar. Esto solo Jesús. Aquí viene ya la comprobación que yo le acabo de decir de la omnisciencia de Jesús, que es este atributo incomunicable solo le pertenece a Dios. Ninguna criatura lo puede poseer. Entonces en el versículo 21 de Lucas 5 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Dos preguntas. Pero en Marcos hacen tres, en Mateo hacen tres preguntas. Y esto está dentro de su corazón, de los doctores de la ley y de los fariseos y los escribas. Mire esto, versículo 22. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Imagínense qué confrontación esta. Yo estaba meditando en esto, digo, ¿cómo estos hombres estaban tan ciegos que no pudieron discernir que solo alguien sobrenatural, solo Dios, era el único que podía saber? Se les olvidó lo que Jeremías dice. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová que escudriño los corazones. Allí está Dios frente a ellos, porque ya les dice: ¿por qué están ustedes condenando, pensando cosas malas en sus corazones? Dice el versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? Ve, Jesús, al igual que ellos, aquí en Lucas, dos preguntas se hacen. Jesús también hace dos preguntas. ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Ve cómo Jesús confronta y detiene la furia, el enojo, la incredulidad. Pero estos hombres eran conocedores de las Escrituras. Estos son de los que habla Juan, capítulo 3, versículo 36, que rehúsan creer en Cristo. Ellos no tienen problema en el conocimiento. Ellos saben de dónde iba a venir y cuándo iba a venir, cómo, las profecías que se iban a cumplir. Pero aquí está Jesús, ya vino, y está Jesús en su ministerio, y los fariseos y los doctores de la ley aquí están llenos de odio, como si vieran una competencia de alguien que les va a destruir y les va a quitar la posición, y no lo quieren. Ustedes tienen que entender que ellos no tenían la popularidad que tenía Jesús. Ellos no podían llamar tantas personas. Y ahora este maestro tiene la capacidad que venían a oírle y él les enseñaba. Y les enseñaba como alguien que tiene autoridad. No se ponía a contarles historietas o genealogías, sino que los impactaba, los transformaba, de tal manera que quedaban asombrados con su enseñanza, los traspasaba, calentaba los corazones de esos oyentes. Pero el corazón de estos hombres estaba endurecido, estaba frío. Y este es el peligro que todos corremos nosotros. Si usted no ama a Jesús, si usted no cree en Jesús como su Señor y Salvador, y usted cree en Jesús que es simplemente el Salvador, el que salva pecadores, hasta ahí, y el que hace milagros, y no cree que Jesús es Señor, que es el que manda en la iglesia, el que manda en su vida, usted está en esa misma posición de los doctores de la ley. Porque usted, con todo el gran conocimiento que tiene, se está perdiendo el deleite. Usted no está disfrutando a Cristo Jesús. Es impresionante esto, cómo esta gran cantidad de hombres conocedores, académicos, están ahí sentados y están ahora peleando. Y le puede pasar a cualquiera. Nosotros, digamos, cuando usted escucha a un predicador, usted puede decir: es que bueno, este no predica como predica el otro predica, pues a mí me gusta aquel como predica. Pero probablemente aquel no predica de Jesús, sino que lo que predica es filosofía y lo que da es una terapia. Pero a su carne le gusta eso, a su intelecto le gusta eso. Es que el problema, hermanas y hermanos, no somos los predicadores. El problema de todos nosotros es Jesús. Ahí está. Pero es para el religioso.
el que piensa que es buena persona, el que piensa que no es tan pecador, Cristo lo demuele. Porque el mismo nombre de Jesús significa el que salva a pecadores, el que salva a su pueblo de sus pecados. Para uno deleitarse en Cristo, primero hay que reconocer que somos pecadores condenados al infierno eterno y que necesitamos a Jesús porque Él es el que salva a pecadores. Y si usted no cree en Él y si usted no se somete a Él, entonces Él no vino por usted. Aquí más adelante lo vamos a leer en el llamado de Leví, que lo vamos a ver próximamente. Que dice él mismo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús le dice, bueno, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate? ¿A dónde creen que hay más poder? Aquí hay dos milagros, aquí hay dos milagros en uno. Los hombres trajeron a este paralítico sabiendo que Jesús tenía el poder para sanarlo. Pero dentro de ellos también, si Jesús los elogió y dijo que al ver su fe de ellos se impresionó, eso quiere decir que también estos hombres creían que Jesús era el Mesías. Y el paralítico, probablemente estos hombres le han de haber predicado y le dijeron, mira, ya llegó el Mesías. Y el paralítico haber dicho, llévame delante de él, para yo por lo menos, si no puedo caminar, pues aunque sea puedo verle. Y con eso me basta, yo quiero ver quién es ese hombre. Quizás probablemente el paralítico no iba buscando el milagro físico, sino que lo que quería era cómo lucía el Mesías. Y por eso es que Jesús dice que conoce el corazón duro y conoce el corazón blando. Dice, aquí hay unos hombres que creen en mí. Y ve usted la humildad de aquel hombre paralítico, que esa enfermedad es física, es temporal. Pero la enfermedad más cruda que él tenía era su condena de sus pecados. Entonces Jesús nos da a entender aquí cuál es su misión principal. Su misión principal, número uno, es revelarlo quién es Él, que es Dios, que Él vino para la gloria de Dios, para enseñarnos al Padre, que Él tiene todo el poder de su Padre. Y aunque el hombre lo rechace, eso no lo va a cambiar. Y entonces lo primero que hace Jesús, revelarle a los incrédulos, aquellos que tenían el corazón de piedra, que Él tiene autoridad y que nadie le va a poder evitar y que Él no lo puede manipular y que Él no se somete al sistema, que Él trae una misión de lo alto y que Él viene a honrar al Padre. Y aunque haya un grupo de todos los lugares que hayan llegado con gran conocimiento, pero que estaban muertos, Él no va a cambiar y Él va a hacer. Y esto es una gran lección para nosotros, que donde quiera que nosotros nos paremos y nos dan la oportunidad, en una iglesia que hayan miles de personas, tenemos que predicar de Cristo y hablarles que son pecadores hasta la médula y que están bajo la ira de Dios y que si no se arrepienten van para el infierno. A pesar de que no nos vuelvan a invitar, nosotros debemos de entender cuál ha sido el llamado que tenemos, y es pregonar el glorioso evangelio. Pero probablemente allí en ese lugar hayan personas teólogas, doctores en teología, que se jactan, que no les gusta que los llamen pastores, sino que les gusta que los llamen doctores. Porque muchos sois predicadores que les gusta que los llamen doctores. Otros les gusta que los llamen apóstoles. Otros les gusta que los llamen reverendo. Solo son tonterías, títulos. Pero esa es la vanidad del hombre. ¿Qué peso tiene eso? Eso no tiene ningún valor, y dejan la esencia de presentar a Cristo. Buscan gloria de los hombres. Jesús no vino a buscar gloria de los hombres. Él vino, dijo, yo esa gloria no la quiero. Yo gloria de hombres no la quiero. Yo quiero la gloria de mi Padre. Que Él sea el que si me va a glorificar. Porque esa es la verdadera gloria. Que Él hable bien de mí. Pero los hombres no me importa que hablen mal o hablen bien. Son pecadores. Entonces Jesús aquí, hermanas y hermanos, revela a aquellos hombres que vinieron para negar la deidad de Cristo. Él les dijo, por lo que ustedes vinieron, ¿qué les parece? ¿Qué es más fácil? Que el Hijo del Hombre, que solo Dios, ustedes lo han dicho, que solo Dios puede perdonar pecados. Le tuvo miedo Jesús, que decían que este hombre blasfema, que era un blasfemo, tenía que ser apedreado. No, Él rechazó ese prejuicio de ellos y les reveló, esto es lo que yo soy. Y todavía para demoler el orgullo les dijo, ¿saben qué? Le dijo al paralítico lo siguiente: levántate, toma tu lecho
y vete a tu casa, le dijo. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, esto es así, al instante, como cuando Dios creó de la nada todo el universo, sea la luz, y fue la luz de la misma manera. ¿Quién puede tener ese poder? Solo Dios. Solo Dios. Y aquí vamos a ir concluyendo que el tiempo, solo estoy introduciendo, estamos viendo que Jesús es Dios. En la pregunta, ¿verdad? Jesús salva esta serie, lo primero que tenemos que ver es que Jesús es Dios. Y ahí mismo lo vemos. El próximo domingo vamos a ver los otros evangelios como Marcos 2, versículo 1 en adelante, y Mateo 9, que ahí están esos relatos. Versículo 26 dice, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravilla. ¿Quién es Jesús? Dios. Juan capítulo 1, quiero ponerle fundamento a esto según la Escritura, según la Biblia, hermanas y hermanos, Jesús es Señor y Dios. Jesús es llamado Yahweh en el Nuevo Testamento, una clara indicación de su completa divinidad. Este es el Jesús que todos nosotros necesitamos creer, no en el Jesucito que todo el mundo lo manipula. No, este es Jesús, el curio, el dueño de todo el universo. Según las Sagradas Escrituras, se llama Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Aquí en Lucas 5, 17 en adelante estamos viendo la palabra encarnada, poderosa, que ahora está levantando a un paralítico y también está revelando el pecado en los corazones endurecidos de aquellos doctores de la ley y de aquellos escribas y fariseos. La omnisciencia y la omnipotencia de Cristo en Lucas 5 se ve que nos deja a nosotros satisfechos como cristianos y a la misma vez nos deja un fundamento de no dudar. Y si alguien no lo quiere creer, que no lo crea, pero el que no cree que Jesús es Dios, tampoco es salvo. Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabe cómo termina Tomás el incrédulo al final? Tomás dice, respondió y le dijo en Juan 20, 28, Señor mío y Dios mío. Hebreos 1, 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Hermanas y hermanos, Jesús posee atributos que solo Dios tiene. Por ejemplo, eternidad. Él afirmó que existía desde la eternidad pasada. Él es eterno como el mismo Padre. En segundo lugar, otro atributo incomunicable es que Jesús es omnipresente. Este atributo solamente se le atribuye a Dios. Solo Dios es omnipresente. Ni tan siquiera el diablo ni los ángeles son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. Y Jesús es el mismo Dios. Omnisciente, lo acabamos de ver, hermanas y hermanos. Lo acabamos de ver en Lucas. Él es el que sabe todo lo del hombre, escudriña el corazón. Él, como el Salmo 39, 5 en adelante, dice aquí que no está la palabra en mi lengua cuando tú ya sabes lo que voy a decir. Y lo acabamos de comprobar, que Jesús estaba escuchando lo que aquellos hombres estaban pensando en su corazón. Y les dijo, ¿por qué estás pensando así, tan mal y me estás condenando? Impresionante eso. Y es omnipotente porque le dijo al paralítico, levántate. Y solo Dios tiene ese poder. Los hombres de la Biblia tuvieron que invocar a Dios, decirse en el nombre del Señor. Aquí Jesús dice levántate. Él no dice en el nombre de tal profeta, no, en el nombre mío. Levántate y anda y toma tu cama y vete para tu casa. Y aquel paralítico se levantó. ¿Y qué hizo? Ese paralítico, hermanas y hermanos, antes de levantarse de esa cama, primero fue perdonado. Jesús perdonó sus pecados. Recibió ese gozo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la necesidad que todos tenemos. Claro que Dios, cuando nosotros le oramos y lo testificábamos aquí el viernes, Dios hace maravillas en medio de nosotros. Pero todos nosotros tenemos testimonio. Usted tiene un gran testimonio que dar de su salvación. Que Cristo lo levantó cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados.
el 2011 fuimos a San Francisco y tuvimos un convivio pastoral y al azar escogieron a unos pastores para que diéramos testimonio. En este grupo de pastores se acostumbraba, hermanas y hermanos, a hablar de la bajeza, de dónde veníamos. Algunos decían, bueno, yo fui un borracho, yo fui un delincuente, etcétera, etcétera. Y me escogieron a mí. Cuando llegó mi turno, pues ya tuvimos 3 días reunidos. El último día me tocó a mí. Y yo estaba pensando y yo dije, ¿y yo de qué voy a hablar? Si yo nunca pues estuve botado en la calle con la marihuana y qué yo. Pero luego él me llevó la palabra yo no sé, eres un gran pecador empedernido. Estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces fui y me paré ahí. Mira, hermano, me querían comer los pastores, pero de bravos. Tengo fotos. En El Salvador lo voy a presentar en la portada. Miren, esos hombres estaban bravos. Casi como quien dice, ¿qué estás haciendo? Eso no es lo que nosotros queremos oír. Pero yo me paré ahí como buen soldado de Cristo. Y abrí 1 Timoteo 1:15 y dije, palabra fiel y digna de ser recibida por todos esta que Cristo Jesús vino para salvar a pecadores. Mis queridos colegas, les dije yo, con mucho amor y respeto les digo que mi testimonio se trata acerca de la salvación que Cristo me ha dado. Aquí tienen un pecador empedernido que estaba muerto en mis delitos y pecados, era un cadáver, pero hace años Cristo mandó a alguien y habló y su palabra penetró y estoy vivo por la gracia de Dios. Y no tengo otro testimonio más grande y creo que respeto a todos mis colegas que han hablado muy bonito, pero ningún testimonio podrá igualarse a este. No, hombre, después casi me querían linchar, ya ni querían servirme de comer. Para que usted vea, hermano, que lo que la gente quiere oír son cosas, que yo allá tomé y que no. Mejor digamos, Cristo me salvó, me perdonó y me dio vida nueva y estoy vivo para la honra y la gloria del Señor. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes. Jesús salva. Claro, con eso no estoy diciendo que si Dios lo sana de cáncer o Dios lo sana de otra enfermedad horrible, espantosa, no es bueno dar testimonio. Claro, de testimonio. Pero cuando lo pongan al frente de alguien, así como a yo me tocó frente a los pastores, pues yo tenía que hablar del milagro más grande que yo he experimentado. Amén. Testifiquemos siempre de Cristo, es bueno, dale honra y gloria a Él. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.